Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy haremos una charla, una conferencia de introducción al marketing. Vamos ya a lo que es algunos conceptos y definiciones importantes dentro de lo que es el marketing y cómo esto nos puede servir para fortalecer nuestras pequeñas, o más bien dicho, micro, pequeñas, medianas empresas y, por qué no, en algunos casos, de pronto alguna empresa grande que no maneje muy a fondo estos temas, pero por lo general las grandes empresas conocen muy bien y tienen gente ya especializada para esta área, tienen direcciones de marketing, tienen jefaturas o gerencias de marketing, pero las pymes o las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo general no tienen muchos conocimientos en lo que es marketing, no tienen profesionalización o profesionales que lleven el marketing de sus negocios. Entonces, justamente para allá va este tipo de videos y de como conocimientos o cultura general en este aspecto. Bueno, ¿qué es el marketing? Es en español, digamos, en nuestro lenguaje, bueno, marketing es una palabra en inglés y en nuestro lenguaje en español significa mercadeo, ¿sí? Entonces, es el arte y la ciencia que estudia y gestiona a los agentes o actores vinculados con el comercio de productos o servicios, ¿sí? Entonces, el intercambio o el comercio de productos o servicios, bienes y servicios. Entonces, o sea, aquí he puesto que es un arte, ¿sí? ¿No? O sea, para muchos seguramente es una profesión, es una ciencia, pero también el marketing siempre va a ser un arte, ¿sí? Que va a necesitar creatividad, innovación, imaginación, etcétera. Y también es una ciencia porque justamente es una rama profesional que se estudia en las academias. Ahora muchas universidades ya tienen esta carrera de marketing. En los últimos 10 o 15 años se han fortalecido estas carreras, se han surgido carreras ya directamente como ingeniería en marketing, etcétera. Pero también hay otras carreras como psicología, que se estudia también en el marketing, psicología empresarial o psicología laboral, en la cual un poco me especialicé yo. Digamos, también revisamos lo que es el marketing, asimismo la comunicación social, la publicidad, están el diseño gráfico, por ejemplo, estudian mucho lo que es el marketing. Entonces, es una herramienta importante para vender, ¿sí? Para gestionar, estudiar, gestionar a los agentes y vinculados con el comercio de productos y servicios. Bueno, ¿cuáles son estos, a ver un momentito para que se vean las diapositivas? Ya, entonces, agentes, ¿cuáles son estos agentes del marketing? Los agentes del marketing son varios. En inglés lo llaman stakeholders, ¿no? Digamos, podríamos, en nuestros términos más ya, nuestra cultura española, en nuestro lenguaje, es agentes del marketing, y hay varios, ¿no? Por un lado, los consumidores y los clientes, ¿ya? Eh, ya en lo que es, algunos hacen diferencia entre el consumidor y el cliente, otros le ven como sinónimo, pero digamos, los consumidores son a quienes el producto o el servicio les llega, a los últimos que les llegan el producto o el servicio de una determinada empresa. Y los clientes a veces no siempre son los consumidores, porque a veces hay gente que compra insumos, pero vende a, a los consumidores. Entonces serían los clientes. Pero bueno, en algunos casos se les toma como sinónimos. Si queremos ya profundizar más o debatir sobre el tema, podemos debatirlo de largo o analizarlo más a detalle, pero en términos generales podemos verlo como sinónimo. La competencia, sí, la competencia de mi empresa, de mi negocio, cuál es la competencia? Entonces, es un agente que yo debo tenerlo en cuenta para mi estrategia de marketing, para poder vender. Entonces, ¿cuál es mi competencia? ¿Cuáles son mis competidores? Eh, entonces, por ejemplo, si tengo una panadería, y si quiero ponerme una panadería, ¿cuántas empresas o cuántas panaderías hay en mi barrio, en mi localidad, en mi pueblo, en mi ciudad o en el barrio de esa ciudad? Entonces es importante conocer a la competencia para poder emitir o generar estrategias de negocio.
Entonces, siempre es importante conocer a nuestros competidores, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus productos, cuáles son sus servicios, cómo son sus trabajadores, cuál es la calidad del producto, etcétera. Entonces, el marketing tiene que conocer también, así como tiene que conocer a sus consumidores o a sus clientes, también tiene que conocer a su competencia. Lo mismo a los proveedores. Si soy una tienda de ropa, ¿sí? ¿Cuáles serían mis proveedores? En dónde yo compro mis productos, mis pantalones, mis camisetas, mis camisas, mis corbatas, los zapatos, etcétera, cuáles me proveen a mí para yo poder vender en mi tienda de ropa. Entonces, tengo que conocer a los diferentes proveedores para ver asimismo qué productos tienen, qué servicios ofrecen, etcétera. El talento humano. Bueno, en la mayor parte de los casos, las pymes o las MIPYMES, las microempresas, por lo general son empresas familiares, por lo general. Entonces no necesitan manejar un talento humano grande, sino que son a veces una persona, dos, hasta 9 personas en el caso de las pequeñas y microempresas, y son por lo general familiares. Entonces el hijo, la esposa o el esposo, la hija que trabajan dentro de ese negocio. Entonces, son equipos pequeños por lo general, entonces, pero aún así es importante también conocer al talento humano, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus conocimientos y de acuerdo a eso, cómo desarrollan diferentes actividades dentro de un trabajo. Entonces, cómo yo les selecciono a ese talento humano, cómo les capacito para que sean innovadores, cómo les trato yo como dueño o como gerente de una empresa. Eh, entonces, es toda la gestión del talento humano, porque si es que no está bien el talento humano, que es el personal interno, o los agentes de mi empresa, es un agente del marketing, a veces dan un mal servicio al cliente, dan un mal servicio a los clientes. Entonces, si le pongo a atender a una persona que no sabe servir, que no sabe escuchar, que no sabe comprender las necesidades del cliente, que no sabe mostrar los productos y muestran mala cara cuando llegan los clientes, entonces seguramente el cliente no va a estar contento y no va a poder adquirir o comprar el producto. Entonces es importante tener en cuenta el talento humano. Y en cada uno de estos ámbitos necesitaríamos horas y horas para irlo profundizando. Bueno, los dueños, también como dueños de una empresa, cómo se manejan, cuál es su liderazgo, cuáles son sus estrategias, cómo crearon, cuál es la historia detrás de los dueños, etcétera. Y otra cosa también, los gobiernos son parte de los stakeholders o los agentes del marketing, ya que los gobiernos tienen diferentes políticas económicas o sociales dentro de un territorio para que se desarrolle o se limiten las empresas. Muchas veces en ciertos lugares hay demasiados impuestos, los gobiernos obstaculizan que hayan emprendimientos y hayan empresas, o sus políticas económicas no son las más adecuadas, solamente benefician a determinadas empresas y no a las otras. Eh, entonces, por eso es que es importante para el marketing entender cuáles son las políticas económicas, los esquemas o ideologías políticas que están emitiendo los gobiernos locales, provinciales, regionales o nacionales, incluso a nivel internacional. Entonces, por eso es que es importante también conocer la política económica de los diferentes gobiernos. Y además, porque a veces estos también obstaculizan, no permiten el libre funcionamiento del comercio, de la empresa o el libre mercado. Entonces, a veces tenemos, y en nuestro país, por ejemplo, estos últimos 12, 13 años hemos tenido muchos obstáculos para el emprendimiento y la política económica más ha estado centrada en el Estado más que en la empresa o en las pequeñas empresas o en los negocios. Y otros agentes que pueden existir como la comunidad, etcétera. Ya dentro de lo que es el marketing, uno de los aspectos muy importantes es la segmentación de mercados, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo en marketing puedo conocer a los clientes desde diferentes variables? Esto ya lo expliqué en alguna
charla o conferencia anterior sobre ethnomarketing, pero no está por demás mencionarlo, ya que si yo quiero conocer a mis clientes, tengo que investigar, tengo que analizar, tengo que conocerles y puedo segmentar a mis clientes. Yo tengo una tosta, como ustedes ven en pantalla, como ven aquí, tengo una tosta donde está toda la población, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca, ¿sí? Entonces, yo segmento ese mercado. Entonces, no toda la ciudad de Cuenca son mis consumidores o mis clientes, no todos. Entonces, yo tengo que ver cuáles son las características de mis clientes. Si yo tengo una, qué sé yo, una tienda de hot dogs, ¿sí? Una tienda de comida rápida. Entonces, seguramente cerca, por poner en los Tres Puentes, ¿ya? Cerca de los Tres Puentes en la ciudad de Cuenca. Entonces, yo tengo que segmentar cuáles son mis clientes, porque no toda la ciudad de Cuenca puede ser mi mercado. No todos son mis clientes. Entonces, yo tengo que segmentarles para conocerles. ¿Sí? Yo les puedo conocer a mis clientes a través de ciertas características. ¿Sí? Entonces, estas características pueden ser demográficas, económicas, geográficas, sociales, culturales, mentales, etcétera. Dentro bueno, dentro de las demográficas, yo puedo segmentar a mi mercado, por ejemplo, por sexo. Es decir, qué sé yo, de todos mis clientes, yo veo que si yo hago un registro, yo puedo decir que el 60% son mujeres y el 40% son hombres. Entonces, ahí estoy segmentando el mercado por sexo. También puedo segmentar el mercado por edad. Entonces, yo puedo decir, de mi tienda de hot dogs, la mayor parte son jóvenes de 20 a 30 años. Pues estoy segmentando el mercado por la edad, ¿sí? Entonces, no voy a dirigir mucho mis estrategias a conseguir clientes de más de 30 años ni a gente menos de 20 años. Entonces, porque mi mercado, el mercado principal o el 80%, por ejemplo, de mis clientes son de 20 a 30 años. Entonces, cuando yo haga publicidad, cuando yo haga estrategias de mercadeo, no voy a centrarme en los otros grupos de edad, sino más me voy a centrar en los que tienen de 20 a 30 años. Entonces, eso es segmentar por características demográficas, es decir, por sexo, que ya mencioné, por edad, puede ser por nivel de educación. Por ejemplo, la mayor parte de mis clientes son estudiantes universitarios, por ejemplo, que son de la Universidad de la SUAY, por ejemplo, que está cerca de los Tres Puentes. Y yo tengo un negocio de hot dogs en los Tres Puentes. Entonces, voy a decir que el nivel educativo es estudiantes universitarios. No son ni bachilleres ni son profesionales, sino son estudiantes universitarios. Esa sería otra forma de segmentar el mercado en base a características demográficas y concretamente de educación. Y hay otras características demográficas. En lo que es características económicas, yo puedo segmentar el mercado en base a términos generales, clase alta, clase media o clase baja. ¿Cuáles son mis clientes? Si mis clientes, qué sé yo, puede ser que el 60% sean de clase media, el 20% de clase baja y el 20% de clase alta. Entonces puedo segmentar el mercado por situación económica o socioeconómica de acuerdo a estos sectores. También puedo directamente en base a ingresos. La mayor parte de mis clientes tienen ingresos superiores, por ejemplo, a $500. Otros pueden decir, no, la mayor parte de mis clientes pueden ser, pueden ser también clientes en base, por ejemplo, a nivel de ingresos superiores a $1,000. Podría ser también otra forma de, de segmentar el mercado. Ya. Entonces, eso sería una forma de segmentar por características económicas. A veces ya se necesitan más estudios más profundos de las características económicas de nuestros clientes, lo que es ingresos, lo que es egresos, lo que es ganancias familiares o individuales, etcétera. Entonces, todas las características económicas de un segmento poblacional. Geográficas ya habíamos dicho, así como que de paso, entonces puede ser
Puedo segmentar mis clientes de acuerdo a ciudades, a cantones, a provincias, a barrios dentro de una ciudad, a sectores dentro de los barrios de una ciudad, etcétera. Entonces, todo lo que es características geográficas, perdón, características sociales y con quiénes se relacionan, cómo están vinculados entre las familias, entre los grupos de amistades, los niveles de conflictos que hay entre las familias, entre los barrios, entre las comunidades, etcétera. Entonces, todas las características sociales que piensa, que consumen, etcétera. Eh, eh, Culturales están relacionadas con las características sociales, aunque lo cultural implica cuál es la característica de mi cliente, si es una cultura mestiza, si es de la cultura indígena, si es de la cultura afro, si es o si es que llevamos a grandes culturas en diferentes partes del mundo, si son, mi mercado son los latinos, si es que son los hispanos, si es que son los norteamericanos, si es que son los europeos, si es que son los musulmanes o los de Medio Oriente, o si son asiáticos, chinos, hindúes, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las características culturales de mis clientes? Eh, por ejemplo, en el caso del turismo, si es que tengo, por ejemplo, un negocio como una agencia de viajes y de pronto hago turismo receptivo, entonces, ¿cuáles son las características culturales de los estadounidenses, por ejemplo, que llegan al Ecuador? ¿Qué idioma hablan? Si es que hablan inglés, solamente inglés, o hablan también español, hablan otros idiomas, etcétera. ¿Cuáles son los hábitos cotidianos o de la vida de las personas? Esto de las características culturales lo explico más en una conferencia que lo pueden buscar en mi canal de YouTube, eh, que es etnomarketing. Entonces, cómo investigo las características de las etnias o las culturas de los clientes. Y las características mentales o psíquicas o psicológicas, lo mismo, puedo segmentar a mis clientes de acuerdo a sus características personales. Por ejemplo, si es que los clientes son más emocionales, si es que son más racionales, si son más intuitivos, si son más corporales, o si es que mis clientes son más, por ejemplo, extrovertidos o si son introvertidos. Entonces, ¿cómo serían las características mentales? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus cogniciones? ¿Cuál es su inconsciente? ¿Cuáles sus símbolos mentales? ¿Cómo son sus sistemas familiares? Etcétera. Entonces, son características psíquicas o mentales de los clientes. Entonces, también puedo segmentarles por la psicología y la personalidad de los clientes. Y para esto necesito profundizar en lo que es la psicología del consumidor. Entonces, si son, qué personalidad o qué forma de pensar tienen los clientes. Entonces, puedo segmentarlos de acuerdo a eso. Si son más emocionales, entonces tendré que establecer estrategias de marketing hacia allá. Si son más racionales, entonces otras estrategias de marketing. Entonces, si son introvertidos, diferentes estrategias de marketing. Entonces, estas son formas de segmentar el mercado y de conocerles a mis clientes. Ya. Ahora, para yo poderles conocer a mis clientes, las grandes empresas implementan grandes estudios de mercado, ¿sí? Las grandes empresas hoy en día están implementando diferentes estrategias de mercado. Y, perdón, estrategias de investigación, bueno, también estrategias de mercado, pero también métodos de investigación para conocerles a los clientes. Entonces, digamos que hay diferentes métodos para la investigación de mercados, para hacer estudios de mercados. Algunas empresas, como ya les dije, las grandes empresas hacen grandes estudios a profundidad, contratan diferente personal, consultoras de investigación de mercados, pero digamos en las pequeñas y microempresas es difícil a veces conseguir hacer contratación, fuera lo ideal que puedan hacer sus estudios de mercado de los productos y servicios que ofrecen. Sin embargo, es importante que los mismos dueños conozcan o se capaciten en algunas estrategias de investigación de mercados para que ustedes puedan conocer a estos clientes de acuerdo al segmento de mercado que hayan elegido.
Entonces, que yo determino que mis clientes, por ejemplo, son jóvenes de 20 a 30 años, entonces, ¿cómo yo investigo? ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo les conozco a ellos? Y los métodos de investigación ayudan a eso. Entonces, para yo investigar a esos jóvenes, puedo utilizar diferentes métodos de investigación y puede haber una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. Entonces, eh, dentro de las investigaciones cuantitativas, por ejemplo, están los censos. Entonces, cada 10 o 12 años en los países se hacen censos de población y de vivienda. Pero digamos, el último en el caso ecuatoriano, el último censo fue en el 2010. Ya deberíamos estar en el 2020, que es lo recomendable cada 10 años hacer censos de población. Entonces, la cantidad de población que existe en una parroquia, en un cantón, en una ciudad, en una provincia, en un país, está determinado por los censos de población. Y esos son datos que están a veces ahora, bueno, ahora ya están en el Internet y hay diferentes estrategias para acceder a esos censos. Entonces, los investigadores de mercados utilizan esos datos de investigación cuantitativa. También eh, censos económicos, por ejemplo, y otras estadísticas que se utilizan dentro de la investigación cuantitativa, que es numérica, valga la redundancia, es estadística, implica la investigación cuantitativa con los censos. Y otra cosa es también no estudiar al total de la población como hacen los censos, sino a una parte de la población a través de muestras o de muestreos cuantitativos o cualitativos a través de encuestas. ¿Sí? Encuestas sobre la satisfacción o la potencial compra de un producto o servicio. Cuestionarios numéricos y lo que ahora es tan famoso vía Internet, lo que se conoce como el Big Data, ¿sí? Un término en inglés, ¿sí? Los datos masivos. Entonces, este Big Data es una forma de adquirir información que utilizan, por ejemplo, empresas como Google, como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, diferentes redes sociales, YouTube, tienen grandes cantidades de datos de la gente que pone, por ejemplo, un like, que se crea un perfil en Facebook, lo que escribe, lo que opina, lo que comparte, etcétera. Entonces, toda esa información tiene, por ejemplo, Facebook o tiene, por ejemplo, Google. Si usted en el buscador de Google coloca ahí una palabra, entonces ya le van a salir bastantes palabras, es lo que la gente está buscando. Entonces, todo eso es el Big Data, son grandes cantidades de datos que necesitan ser analizados y que estas empresas utilizan para podernos vender a través del Internet, Google, Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Ya, entonces este Big Data es como que la nueva forma de investigación cuantitativa a través de una gran cantidad de datos que están en el Internet. Son formas de conocernos a nosotros a través del Internet que utilizan estas empresas gigantes a nivel digital. Y cada vez esto está siendo más consolidado y por eso es que dicen que a veces Facebook nos conoce más que nuestra misma pareja o nuestros mismos hijos o nuestros mismos papás. Entonces, o en caso de Netflix, por ejemplo. Netflix ya nos pone ahí, si usted tiene Netflix, ya nos coloca prácticamente ahí las películas que más están en nuestro perfil, ¿sí? Entonces, dice 80%, por ejemplo, de esta película está a su gusto, ¿sí? Otro dice el 60%, el 40%, etcétera. Entonces, son datos que Netflix, Google, Facebook, etcétera, nos conocen ya a nosotros y nos están investigando permanentemente. Y eso no solo las empresas, sino también utilizan los gobiernos, con nuestros celulares, por ejemplo. Y también tenemos investigaciones de tipo cualitativo, que no necesitan grandes cantidades de datos, sino que son más bien que investigan discursos, que investigan símbolos, que investigan comportamientos desde una perspectiva lingüística o simbólica, no necesariamente numérica.
¿sí? Lo cuantitativo tiene que ver más con lo estadístico, con lo numérico, con lo matemático. Mientras que lo cualitativo tiene que ver con las palabras, con las narraciones, con las letras, con los símbolos. Entonces, hay diferentes técnicas dentro de la investigación cualitativa para conocer a los clientes y, por ejemplo, la etnografía, que viene de la antropología. Entonces, los métodos etnográficos a través de la inserción en una comunidad de clientes, a través de la observación, etc. También a través de entrevistas, ¿sí? Cuando uno investiga a un cliente, conversa con él, hace preguntas, qué opina del producto, qué opina del servicio, qué opina de la empresa, y va indagando en torno a eso. Asimismo, grupos focales, se conforman grupos para ir investigando y conociendo qué opinan los clientes de un determinado producto o empresa. Y el famoso Big Data, que es como que la otra cara del Big Data, con pequeños datos, yo analizo, por ejemplo, el mundo digital, cómo, cómo, cómo se investiga el ser humano en lo digital desde una perspectiva cualitativa con pequeñas cantidades de datos, pero que sus pequeñas cantidades son a profundidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo le puedo conocer a una persona o a un pequeño grupo de personas a profundidad? A través del TIC Data. Eh, bueno, de paso aquí está mal escrito, que sería así, TIC Data, y que es más utilizado por el ámbito cualitativo. Entonces, cómo en lo digital nos están investigando a las personas a través de pequeños datos, pero a profundidad. Y las investigaciones mixtas de mercados que pueden ser cuantitativas y cualitativas, una mezcla de las dos, que es lo más recomendable, complementando la investigación numérica con datos cualitativos. Ya. Ya, y finalmente, una vez que yo tengo hecho los estudios de mercado, que conozco a mis clientes en una empresa, en un negocio, eh, entonces puedo implementar estrategias de mercado, de marketing para llegar a esos clientes. Entonces hay diferentes estrategias, pero digamos que esto es un poco ya medio, para algunos pasado de moda, lo menos para los especialistas en marketing, pero pueden servir hasta la actualidad, que son la estrategia de las 4Ps del marketing o el marketing mix. Entonces, yo cómo puedo vender un producto o un servicio una vez que conozca a mis clientes, cuáles son sus gustos, cuáles son sus edades, quiénes son, dónde viven, todas las características que ya revisamos. Entonces, yo para llegar a esos clientes, para poderles vender a través de mi empresa o mi emprendimiento, eh, yo tengo diferentes estrategias. Tengo estrategias ligadas al producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, una empresa puede decir que vende, dos empresas venden hamburguesas, pero la una se centra, por ejemplo, en un producto, digamos, más exclusivo, ¿sí? En un producto, en una hamburguesa más exclusiva y también genera un ambiente, y ahí está relacionada con la plaza, un producto más para, digamos, un ejemplo podría ser que alguien vende simplemente una hamburguesa para llevar y listo, pero otra empresa puede decir, una estrategia de producto puede ser que esa hamburguesa se lo venda solamente dentro de ese lugar, no se lo hace para llevar. Ya, otra empresa puede decir que, eh, por ejemplo, solamente va a vender hamburguesas de queso, y carne y queso, nada más. Pero hay otra empresa que va a decir, voy a vender de queso, con huevos, con carne y diferente tipo de carne. Entonces, son las estrategias de productos. En la plaza, lo mismo. ¿Cómo vendo yo el producto en un determinado lugar? Ya sea físico o digital. Ahora que está el tema de moda en lo digital, la plaza puede ser, por ejemplo, el Facebook. ¿Cómo vendo yo en la plaza Facebook? En la plaza redes sociales, en la plaza Instagram? ¿Cómo vendo a través de WhatsApp? ¿Ya? O también puede ser la plaza un lugar físico. Puede ser un mercado, puede ser una tienda, puede ser un stand, puede ser una feria, etcétera. ¿Cuáles son las estrategias de la plaza? ¿Sí? Donde yo ubico el producto o el servicio para que pueda este ser vendido.
estrategias de precios. Alguien dice, no, mi precio va a ser, voy a dar barato, pero quiero vender en grandes cantidades. Otra gente puede decir, no, voy a vender caro, pero a pocas cantidades y voy a ganar más vendiendo poco. Entonces son diferentes estrategias de precio. ¿Cómo analizo yo los precios de un producto o servicio para que éste sea vendido en el mercado? Y las estrategias de promoción, que sería lo que es todas las estrategias de comunicación, de publicidad, de relaciones públicas para dar a conocer un producto. Entonces, ¿cómo promociono yo un determinado producto? En estos casos, a veces están relacionadas con la plaza, pero no necesariamente. En el caso de la promoción, es cómo yo utilizo los diferentes medios de comunicación tradicionales o contemporáneos o digitales para dar a conocer con información sobre mis productos y servicios. Entonces, ¿cómo promociono yo? A través de diferentes estrategias. En la publicidad radial, en televisión, en Facebook, etcétera. O a través de flyers o de volantes o diferentes tipos de estrategias de promoción de mis productos o servicios. ¿Cómo es la estrategia comunicacional de mi empresa respecto a productos y servicios? Eso sería en términos generales lo que implica el marketing. Como les dije, cualquier cosa, cualquier consulta que tengan, se comunica conmigo para temas más detallados. También estaré generando a futuro otras conferencias relacionadas al tema de marketing. Se me está acabando prácticamente ya el tiempo. Y con esto me estoy despidiendo. Espero que estas pastillitas son algo chiquito que les pueda servir a ustedes para sus emprendimientos y microempresas.